¿Qué tal, señores? Muy buenas noches, bienvenidos a la tertulia de la 8, primera tertulia de 2013. Vamos a hablar, como les decía, de los datos del paro. Cifra escalofriante, 15.728. Ese es el número de parados que hay hoy por hoy en Palencia, un 20,80% más que hace un año. La provincia palentina se sitúa como la que más paro registró durante el pasado año en toda la región y la tercera del país. Por ejemplo, desde que empezó la crisis, aquí en Palencia, el número de parados se ha duplicado, más que duplicado. En 2007 había 7.626 y ahora hay 15.728. O sea, que es una escalada constante y continua, porque yo he oído comentarios que se decía por ahí que es que Palencia no había llegado tarde de la crisis y que estamos ahora sufriendo las consecuencias de manera más profunda, que en otros sitios ya esto ha pasado. Pues no, realmente es una escalada, además es progresiva, se ha ido incrementando todos los años y bueno, pues la gente por la calle pues totalmente indignada, disgustadísima. Va a haber dos clases de españoles, ¿verdad? Españoles por el mundo y españoles callejeros. Desgraciadamente es lo que hemos tenido. Pero a mí me hubiera gustado haberme equivocado yo. Hace un año y hace 2 años, cuando las reformas estas laborales que decían que era lo que nos iba a traer el empleo y todas esas cosas, yo siempre dije que no, que las reformas laborales no habían generado nunca empleo. Lo que está aumentando es el trabajo gratis, como bien decías tú, ¿no? Está aumentando gratis el trabajo gratis. Sin embargo, yo creo que no hemos tocado suelo para llegar al concepto de, o sea, ¿cómo te diría yo? Al salario de miseria y a la vida de miseria, ¿no? Quiero hablar de ese Balón de Oro, a Leo Messi. ¿Están de acuerdo? ¿Es merecedor de ese reconocimiento? ¿O a ustedes les hubiese gustado? Yo creo que yo no soy quien para decir eso, ¿no? Porque fíjate tú, si eso lo hacen los especialistas, los entrenadores, jugadores, no sé qué. Pero de todas formas, sin saber mucho de fútbol, es un tío fuera de serie, o sea, eso está claro. Yo no sé si es el mejor, pero es de los mejores, ¿cierto? Y yo soy del Madrid, fui mucho del Madrid y este año no se le había dado al Messi. Es decir, es uno de los 2 mejores jugadores que hay en el mundo. Pero Iniesta también, es verdad. Pero Iniesta es muy bueno y Iniesta viene de haber ganado una Eurocopa y haber ganado un Mundial y haber ganado otra Eurocopa. Pero entiendo que hay otro tipo de valores que son que Messi les tiene y que los demás jugadores les tienen, cómo no. Pero cuando ves el acentuar como valor importante a la hora de esto es de no darte importancia, de la humildad, del planteamiento, del trabajo, de la constancia, vemos también como referencia a quien es muy aficionado y sobre todo a lo ejemplarizante en estos sentidos, que son los niños. ¿no? Claro, Vicente del Bosque, mejor entrenador. Sin duda, ninguna. Claro. Por las mismas razones que estabas diciendo antes con respecto a Iniesta, ¿no? A mí Vicente del Bosque no me gusta nada. Claro. Sí, pero lo ha ganado todo también. Por el Madrid yo tengo más recuerdo de él. Comenzamos hablando del fallecimiento de este poeta, de este ilustre poeta palentino. Les voy a preguntar a nuestros tertulianos con el recuerdo que ellos se han quedado. ¿Qué recuerdo tiene de José María? El recuerdo es de un hombre de verle por Palencia toda la vida, ¿no? En la calle Mayor, su farmacia, estar ahí en la botica, en los medios de comunicación, y un poco lo que me llama la atención de él sobre todo es pues un poco la iniciativa y las cosas que ha hecho, ¿no? El intentar hacer cosas, además cosas complicadas en una ciudad pequeña, ¿no? Como el ser poeta, el hacer revistas poéticas, digamos, toda la actividad que ha tenido y lo bien que lo hacía, ¿no? Que se lo han reconocido con muchos premios. Yo sobre todo me quedo con el recuerdo de una persona, creo que de muy buen corazón y sobre todo una persona muy religiosa. Y el recuerdo de algo que ha pasado creo que muy desapercibido y que vincula a esta casa con la biografía, la obra literaria de José María Fernández Nieto, el primer poema que él publicó, no sé si pudo ser el primero que escribió, pero sí el primero que publicó, lo hizo en esta casa, en esta empresa, en las páginas del diario palentino. Que es una persona que efectivamente no le gustaba mucho el prodigarse por los medios de comunicación, una persona discreta, una persona serena. Sí tengo la percepción de cuando lo he entrevistado que era una persona, o es una persona, porque de su huella estamos hablando, por lo tanto hablo en presente, es una persona instruida, culta, serena, que sabía lo que decía y que decía cosas muy coherentes. Creo que las artes, las letras están
hoy con una gran tristeza. En Palencia pues ha ido una persona que ha hecho mucho por Palencia, por las cosas cotidianas de Palencia. No olvidemos que también figuraba como académico de la Tellez Tellez de Meneses, y bueno, pues la cultura hoy tiene un motivo para estar triste y llorando, ¿no? Ya estamos de vuelta. Hoy viernes se ha hablado y mucho del Club de Fútbol Palencia. Está con nosotros por teléfono el abogado que ha defendido al Club de Fútbol Palencia en los últimos tiempos, Pablo Menéndez Santirso. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, el juez ya ha ordenado el cese de la actividad del Club de Fútbol Palencia. Sí, exactamente. Nos lo han notificado hoy a última hora de la mañana, sin lógicamente capacidad de reacción ninguna jurídica, hasta el próximo lunes. ¿No? ¿Esta ya es la definitiva? Bueno, contra el cese de actividad cabe recurso de reposición en el plazo de 5 días. Lo que pasa que, claro, por el día justo en que nos lo han notificado, viernes, y teniendo el partido el domingo, pues actualmente nos vemos atados de pies y manos. Y esto ha ocasionado que tanto luego haya tenido una repercusión deportiva en los resultados, en el ánimo de los jugadores, y al final se ha desestabilizado tanto el club, que han comenzado problemas económicos que no se podían ya solventar porque la cifra se iba haciendo cada vez más grande. Yo escuchaba esta mañana por la radio que el partido de este próximo fin de semana se iba a jugar, y casi seguro que se iban a jugar toda la temporada, porque tenían 22.000 euros en una cuenta, un aval por no sé cuánto importe en otro, y que eso les permitía por lo menos ir tirando toda la temporada para pagar a los árbitros, para pagar desplazamientos, y que el próximo verano se intentaría hacer una especie de saneamiento del club para afrontar la próxima temporada con mejor posición. Luego, horas después, ha llegado ya la noticia por orden judicial de la disolución del club. No lo sé. Hay algo que está muy claro, es decir, las personas que han llevado la gestión del Palencia mal lo han hecho cuando han generado la deuda que el equipo, que el club, tiene. Es decir, esto es como todo en la vida, empezando pues por la propia casa de uno mismo, que hay que administrarlo. Tras hacerse pública esa supuesta contabilidad del Partido Popular, Mariano Rajoy hablaba por primera vez el pasado sábado y ha asegurado que todo es falso y que nunca recibió dinero negro. Para demostrarlo, la primera medida que va a tomar será hacer pública su declaración de la renta y patrimonio. Dijo que lo iba a hacer esta semana, estamos a viernes y todavía no lo ha hecho. Previsiblemente mañana lo hará. No tengo nada que ocultar. No temo a la verdad. Llevo tantos años con estas historias que es que ya es que no les creemos nadie nada. Lo dice con un tono muy enérgico, pero la gente en la calle no le cree. No le cree a nadie. Igual resulta que tiene razón, pero es que llevamos tanta historia detrás que es que no les creemos ya a nadie nada. Todo el conjunto del tratamiento del problema me parece bastante penoso. Es tan penoso como se gestionó lo de Bankia o peor, claro. Y es penoso porque yo creo que Rajoy no ha dicho nada, y menos de lo que dijo en Alemania, claro, que dice que todo es mentira, menos alguna cosa. Escucharemos esas declaraciones también. Vale, luego, es para luego eso. Bueno, yo creo que ha perdido una exquisita oportunidad de convertirse en un líder, de recuperar la credibilidad de los ciudadanos, sobre todo de sus votantes, que están muy arrepentidos, pero muy arrepentidos. Muchos están muy arrepentidos. De hecho, se le dimiten los concejales y sus cargos públicos, y creo que haya una desbandada en el partido importante. Es la noticia, sin duda, de la semana, noticia histórica. Para sorpresa de muchos, a los 86 años, Benedicto XVI admitía que ya no tiene fuerzas, que renuncia, y la primera pregunta es esa: ¿qué les parece este anuncio por parte del Papa? Pues a mí me parece bien, porque es una decisión que él ha tomado en plena libertad y basándose en el Código de Derecho Canónico que se puso en el año 96 por Juan Pablo II. Creo recordar que es el artículo 232.2 de ese código el que dice que el Papa, si lo hace libremente, puede renunciar, y pues, mientras actúe con libertad como lo ha hecho, no creo que haya ningún problema. Lo de histórico lo decíamos porque hace aproximadamente 700 años que un Papa no renunciaba. Fidel, ¿qué le parece la noticia? Sí, para mí bastante sorprendente, ¿no? Lo primero, creo que hay que dejar claro que se trata de una renuncia y no de una dimisión, como se ha dicho en muchos medios, ya que la dimisión tendría que ser a
o tendría que haberle presentado la carta de dimisión al mismo Espíritu Santo, ¿no? Y esperar su respuesta, con lo cual hablamos de renuncia y dentro de esto también decir que ojalá cunda el ejemplo y cuando se vean sin fuerzas algunos papas no esperen hasta morirse para dejar el cargo, ¿no? Creo que la Iglesia tiene que comenzar a renovarse, que empieza con este pequeño detalle, porque al final es un detalle, no sabemos si es porque el Papa está cansado, porque quiere dejar cerrada su sucesión y bien atada, o por problemas de salud, pero lo cierto es que creo que sí es un pequeño paso para que esta institución, que por cierto es bastante representativa en España, vaya dando pasos hacia una democracia mayor, bienvenido sea. La dimisión del Papa es lo de menos. Yo creo que lo más importante ahora es la actitud que toma la Iglesia frente a la situación actual, a la situación de crisis, de pobreza, de guerras. Y creo que este es un momento importante para enfrentarse a este nuevo sistema que tenemos del capital, que se llama neoliberalismo, que muchos llaman neoliberalismo, un capitalismo salvaje, y hacerse eco de sus bases, porque yo creo que en sí el cristianismo y sus bases ideológicas y sus bases en personas, las personas creen en la doctrina de Jesús como la protección de los débiles. Continuamos en la tertulia de la 8, abordamos ahora el tema de la corrupción, uno de los temas más tratados por desgracia en los últimos días en los medios de comunicación. Ya se sabe que rectificar es de sabios y esta semana sin duda ha sido la semana de las rectificaciones, 4 rectificaciones en 44 horas y vamos a desgranar cada una de esas rectificaciones. La primera, el PP anuncia que prescinde del exmarido de Ana Mato, cuando justo esa misma mañana decían que por el amparo del Estatuto de los Trabajadores no se podía prescindir de él. Segunda rectificación, el Gobierno recula y permite tramitar la iniciativa contra los desahucios cuando solo una hora antes se oponía. Tercera rectificación, Gallardón da su brazo a torcer y anuncia que revisará parcialmente la ley de tasas judiciales. Y la cuarta, Rajoy revela que la ley de transparencia sí se aplicará a los partidos políticos. El Gobierno con estas rectificaciones da un símbolo de debilidad, ha querido escuchar la voz del pueblo o, según ha dicho Soraya Rodríguez, el Gobierno está débil y agotado. Yo creo que es la mejor muestra de que el Gobierno escucha al pueblo, escucha a la calle y así lo ha dicho el portavoz del Partido Popular, Alfonso Alonso. Ha dicho que las rectificaciones que ha podido haber es la respuesta a la movilización popular. Ese es el talante. Nosotros no presumimos de talante, actuamos. Si las personas, si la población, la ciudadanía se manifiesta por las acciones del Gobierno, pues el Gobierno evidentemente escucha a la calle y en algunos temas rectifica. ¿Usted cree que, por ejemplo, todo esto que se está publicando a través de los medios de comunicación de ámbito nacional se hace con el único objetivo de desgastar al Gobierno? Yo no sé si se hará con el objetivo de desgastar al Gobierno. Yo insisto que lo que es sospechoso es que cuando los presuntos casos de corrupción son en el partido de la oposición, el Partido Socialista, hay cierta prensa de una cierta ideología que no dice nada, se calla, la tematización de los medios, ¿no? Lo que no sale en las noticias no es noticia, no existe, y en cambio hay otra prensa que cuando sucede algún caso de corrupción o presunta corrupción en el Gobierno o en el Partido Popular, en ese mismo momento, vamos, brindan en la redacción de los periódicos. Fidel, ¿qué le parece? El tema del periodismo, cada medio sabe hacia dónde tira. Lo curioso de todo esto es que el caso Bárcenas lo destapa El Mundo, ¿no? Que no es un periódico precisamente sospechoso de ser de izquierdas, ¿no? Y además, por cierto, muy cercano en algunos tiempos a Rajoy y ahora parece que no tanto. Con lo cual está claro, ¿no? Cuando en mi pueblo se suele decir que cuando el río suena agua lleva, y cuando comparten tanto la derecha mediática como el centro izquierda mediático la comunicación de decir, oye, aquí está pasando algo, El Mundo saca una cosa, El País al día siguiente otra, más de media docena de cargos del Partido Popular que aparecen en los papeles de Bárcenas dicen que lo que pone ahí respecto a ellos es verdad, entre ellos el portavoz del Grupo Popular en el Senado, cargos de nivel. Sinceramente, creo que claro que son presuntos, pero que algo está pasando en el Partido Popular es claro, y algo muy gordo, porque cuando un ex tesorero que tampoco ha estado tantísimos años trabajando en política como para tener 22 millones de euros y además que se los lleva a Suiza para que parece que no tener bastante constancia de ello la sociedad española, de qué hace ese dinero en Suiza, cuántos impuestos, o sea, lo más triste para mí de todo esto es que ver que un político, que alguien que se dedica a la política se lleva su dinero a Suiza para no cotizar en España, hay que preguntarse que qué clase de político es ese, ¿no? No nos tenemos que escudar de que los medios de comunicación nos están atacando, están sacando lo que es.
y la gente está indignada con eso. Precisamente hace menos de un mes hubo una manifestación en la sede del PP de aquí de Palencia y mostró que la gente estaba indignada, eran más de 100 personas. Entonces uno no se puede escudar en eso. Por si no habían sido suficientes los ajustes, Europa pide, como les decíamos, más ajustes. Bruselas recomienda subir el IVA, los impuestos medioambientales, retrasar la edad de jubilación y proseguir con la reforma laboral. Son las medidas que propone la Unión al gobierno español para mejorar económicamente. Los recortes ejecutados hasta ahora son aplaudidos por la Comisión Europea, pero los considera insuficientes para salir de la crisis. Los señores de Bruselas no se sabe muchas veces por dónde se andan. Hace 10 días ellos mismos decían que descartaban prácticamente el que España tuviera que acometer nuevos ajustes. Ayer decían todo lo contrario, que había que volver a subir el IVA, que había que continuar con la reforma laboral y que había que volver a incrementar las fechas de jubilación. Bueno, pues todos sabemos, o entre la ciudadanía, sabemos que la mejor manera para salir adelante es que el dinero circule. El problema es que cuando el dinero no está en los bolsillos de los ciudadanos es difícil que circule, pero circulando el dinero vamos a ganar todos. Nos vuelve a decir que tenemos que pegar otro paso de tuerca. Eso no puede ser tampoco. Y luego además se han adoptado las posturas más sencillas, que han sido contra los funcionarios y contra los jubilados. Los dos que tienen la nómina ya de antemano las tiene el Estado. Tampoco puede ser, o sea, las medidas faltan, hay una serie de cosas que habían dicho que iban a hacer y que no se han hecho. Se había dicho que se iba a hacer una reforma de la administración y no se ha hecho de verdad. Se había dicho que se iba a hacer una reforma de la política, tampoco se ha hecho. Pregunta clara y directa, y les voy a pedir que sean concisos. Urbano, ¿están de acuerdo con la imputación de la infanta Cristina? Sí. 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 Los tres. Concisos. Concisos. Pues vamos a repasar la información de esta semana en torno a este caso. Dice el juez que es ahora, con los últimos correos, con las declaraciones de los testigos e imputados, ahora que la instrucción acumula más de 42.000 folios, cuando hay indicios de que la infanta cooperó o fue cómplice de los presuntos delitos de su marido. El año pasado no veía motivos para hacerlo, ahora sí. La llamó a declarar, se supone que tenía que declarar el día 27, parece que finalmente no lo hará. En este caso de la Casa Real, el caso es muy llamativo y es muy mediático, pero realmente hay gente en España que tiene sus privilegios, ¿no? No hace falta que sean de la familia real, los diputados, los senadores, los miembros del gobierno, en España y en otros países. Se siguen manteniendo privilegios que quizá algunos sean un poco exagerados ya en los tiempos que corren, ¿no? Pero bueno, quiero decir, la justicia es para todos teniendo en cuenta que hay ciertas personalidades, ciertas instituciones que tienen alguna ventaja entre comillas, quiero decir, alguna forma especial, algún aforamiento que hace que sean distintos sus juicios que los del resto de los ciudadanos. En el caso de la infanta, yo voy a aclarar algo que parece que se ha dicho muchas veces, pero que la gente no termina de comprender, ¿no? Y es que estar imputado no significa ser culpable. Entonces, este matiz es importante porque mucha gente ha entendido que como el juez Castro ha imputado a la infanta, algo hay o es culpable o ya hizo negocio. Entonces, yo creo que hay que dar un paso atrás y lo primero que hay que decir es que imputación no significa que sea culpable de nada. Ni estar procesado. Efectivamente, efectivamente. Y ese es un tema que es importante. Porque yo creo que el juez lo que ha decidido es, bueno, yo como no puedo seguir avanzando en la instrucción, prefiero que venga la infanta y me cuente cuál es su participación en los hechos que están juzgando, a seguir como sigo con un proceso que está, yo creo que bastante, primero mediatizado, después controlado por el señor Diego Torres, que se dedica a filtrar o a aportar correos que más que buscar, yo creo, su pruebas de que él es inocente, lo que quieren hacer es implicar a la Casa Real, una especie de chantaje, ¿no? Implicar a la Casa Real para ver si podemos entre todos hacer un barullo y después nosotros no sabemos nada y yo no... Efectivamente. Su opinión sobre el asunto, Julián. Primero, hombre, a lo que preguntabas, por ejemplo, lo de la justicia, la ley es igual para todos, ¿eh? Otra cosa muy distinta es la administración o la aplicación de la ley. Como dice un amigo mío, que además es magistrado, es decir, forma parte del Poder Judicial y su misión es administrar justicia, dice que para ir a juicio hacen falta tres cosas. La primera, tener razón.
La segunda, demostrar que la tienes. Y la tercera, que es la más importante, que tengas la suerte de que te toque un juez que te la dé. Quizá una de las noticias más destacadas de esta semana, una noticia polémica. Los sindicatos sacaban a la luz esa noticia, denunciaban públicamente esta semana que la concejala de Juventud del Ayuntamiento capitalino, Vanessa Buzón, está cobrando desde hace un mes 400 euros del plan Prepara, ayuda que, como todos ustedes saben, ofrece el Estado cuando a los parados de larga duración se les termina las prestaciones por desempleo. Ellos critican que una persona que en 2012, dicen, percibió del consistorio 15.000 euros por asistir a plenos y comisiones, reciba una ayuda de esas características. Vanessa Buzón ha respondía ayer en una rueda de prensa urgente a todas estas críticas y ha explicado con detalle todo lo que ha ocurrido. 119 euros por los que se ha pedido mi cabeza. 119 euros que se me han concedido de manera errónea, en el que yo no tengo ninguna culpa. Es un tema que yo creo que no va a acabar aquí, porque seguiremos viendo consecuencias, posibles reacciones, porque esta misma tarde conocíamos algo que, bueno, que es público porque aparece en las bases, en el boletín oficial del Estado, pero que hemos querido que desde el propio servicio de SEPE se nos confirmara de que efectivamente es así. En estas bases dice claramente que se tiene que declarar por escrito y, bueno, jurado, de la manera que se considere adecuada, que no se está cobrando cantidades superiores a las establecidas para poder cobrar, que es el 75% del salario mínimo interprofesional, y que además, que esto es lo más importante yo creo, porque bueno, cuando Vanessa Buzón solicitó esta ayuda... Era legal. Sí. Era legal, cumplía los requisitos, este requisito, bueno. Pero el quid de la cuestión está que tiene que declarar también, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos que consigna y que además que tiene la obligación de comunicar al Servicio Público de Empleo Estatal cualquier variación de los mismos que pudieran producirse en lo sucesivo. Esa variación se produjo al mes siguiente y no la comunicó. Yo pienso, un poco discrepando de lo que dices, que esto se olvidará pronto. Desgraciadamente quizá, pero todas estas cosas se olvidan relativamente pronto. Y además también pienso que, como ella dice, dejemos este margen de error, que ha sido una equivocación. Ella dice que del funcionario, parece que ha sido de ella por no leer la letra pequeña y por no saber o por no decir que había una modificación posterior y que entonces perdía todo el derecho. Yo creo que aunque la noticia tiene mucha primera página y mucho relieve, pero en principio yo creo que es de entidad menor. Yo no lo llamo error, yo lo llamo un fraude. Y está apropiándose indebidamente de fondos públicos de todos los ciudadanos que tienen un destino y un objeto que no es ella. Y los delitos se cometen por comisión o por omisión. Ella ha omitido un deber, que es el de comunicar a la Administración que ya no la correspondía percibir esa ayuda. Y por lo tanto, a mí me parece de una gravedad insostenible. Somos un país de picaresca, el lazarillo de Tormes aparece continuamente en nuestra propia sociedad. Hemos estado muchos años aplaudiendo estas actitudes, dándole por válido a aquel que se lo llevaba, incluso el incompetente que estaba permanente. Ahora ha bajado el listón. Sí. Afrontar su responsabilidad. Efectivamente, que es donde vamos a parar. Posiblemente Vanessa, con haber hecho una puesta en escena de pedir perdón, de aquello de lo que decimos, puedo tener derecho y he ido a por ello, pero resulta de que lo he hecho mal. Además por una cantidad ridícula, que es además una cantidad ridícula. Ha ido poco a poco aumentando toda esa suspicacia que podamos tener y que podemos tener todos los ciudadanos razón en ello. Es decir, eres una concejala, lo has hecho mal, has echado encima, pongamos un poco, a rebobinar un poco el magnetofón y digamos lo que decía, es decir, primero a un funcionario, después los propios sindicatos como una especie de desprestigio. No se puede permitir eso. Alguien es un cargo público y efectivamente tienes, aunque sea el acta de concejal en propiedad, no eres propietaria porque ha habido gente que te ha dado la confianza. Debe asumir su propia responsabilidad y en este caso, si ha actuado mal, ha hecho mal y además si lo ha hecho con cierta
no sé cómo calificarlo, cierta forma torticera o retorcida por eso de los rectificados, que no lo sé porque es que desconozco en profundidad el asunto, pues mucho peor, tiene que asumir su responsabilidad. Pero insisto, tampoco vamos a poner a la Plaza Mayor y la vamos a lapidar, porque hay muchos casos aquí para lapidar, entonces también en la provincia y en la ciudad de Palencia, y de muchos... Sí, moralizar es efectivamente, siempre es muy... Claro, es muy bonito desde aquí, desde esta tribuna, yo moralizo, yo no sé qué. Pero ya recordaba algunos ejemplos también en su comparecencia ante los medios de comunicación después de que estallara el asunto. O sea que hay algunos que estaban mejor calladitos. Yo creo que son de esos actos que te van a quedar en la memoria colectiva. Ayer yo participaba en un acto de un mosaico en el callejón en Carrión de los Condes y Ángel Luis, este colega, se emociona y claro, es a llorar. Yo creo que todo el mundo estamos demasiado tristes, muy sensibles. Y es donde se muestra un poco la grandeza, un poco a veces del ser humano, o esta solidaridad que te aflora, yo a veces digo lamentablemente en los momentos tristes, porque también sería bueno que afloraran en momentos de alegría, pero cuando una tragedia atenaza a un pueblo, yo creo que ayer desaparece el puzzle de las diferencias y todos estamos a una con aquellas pequeñas historias, pero con ese gran drama que significa el accidente. Terrible, como todos estos accidentes que se producen, siempre son de una magnitud terrible. La tecnología es lo que trae. Los trenes hoy son más veloces, son más cómodos pero más veloces, pero también son más mortíferos en casos de que se produzcan estos accidentes. Terrible. Yo saco algunas conclusiones. La primera que saco es que la ciudadanía, en momentos que lo requiere, es solidaria. Es solidaria y que está dispuesta a ayudar siempre. Otra conclusión que saco también es que los servicios públicos funcionan, los funcionarios tan maltratados, no solo por las administraciones o por los políticos, incluso también muchas veces por los propios ciudadanos, de que ponemos en entredicho, ¿no?, a los funcionarios, pues nos han demostrado que hay funcionarios también, en este caso la sanidad, la policía, bomberos, que con otros criterios, otros problemas que ellos tenían, les han dejado aparcados y han estado al servicio de los ciudadanos, lo cual es algo que demuestra que el servicio público es necesario en los países. Conocíamos esta mañana esa noticia. Javier Gómez Caloca no se presentará a la reelección como máximo responsable de UGT en Palencia. Dice no estar conforme con las directrices de la dirección regional, a la que acusa incluso de haber presionado al sindicato en esta provincia. No quiere ser, dice, una marioneta ni liderar una sucursal de los poderes políticos de Valladolid. Sí, hombre, yo le conozco con pantalones cortos cuando llegó a la UGT. Un hombre que estuvo estudiando en Madrid y que parar el curso siempre empezaba en enero, porque estaba durante todo el verano y hasta enero trabajando, colaborando con la UGT. Un hombre que terminó con 24 años ciencias políticas, que después acabó sociología, que sacó una plaza de celador en el CAN y que por su trayectoria en el sindicato nunca quiso ni presentarse a ninguna de las otras oposiciones por el qué dirán. Y un hombre que cuando ha considerado, dentro de su coherencia, que no debe de seguir en ningún cargo de responsabilidad en el sindicato, pues sin ningún problema vuelve a su puesto de trabajo de celador en el CAN. Me parece una persona preparada, política y sindicalmente. Me parecía un buen movilizador, sobre todo dentro del sindicato, que hay que movilizar muchas veces a tus propios compañeros, y me parecía un gran comunicador sobre todo. O sea, era una persona que llegaba muy bien, cuando hablaba llegaba muy bien a la gente. Creo que la UGT va a tener un problema con la salida de Caloca. Es una demostración absoluta de decencia, de honestidad, de saber lo que quiere y demostrar lo que se es, cosa que no estamos viendo en los sindicatos habitualmente.
A mí me fastidia mucho que además sean personas mayores que han dedicado toda una vida a trabajar muy duro para sacar adelante su casa, sus hijos, antiguamente que además eran familias muy numerosas. Que se habrá costado ahorrar un montón, además. Exactamente, y han recaudado ese dinero pues para, no para el disfrute en muchos casos de ellos, sino para que la situación ahora mismo de crisis, muchas personas estaban recaudando ese dinero para casi hasta repartirlo en sus hijos, que ahora se encuentran en paro o están atravesando vicisitudes económicas pues complicadas, ¿no? Les han robado porque no se puede, con el voraz deseo de un banco de querer recaudar cada vez más, el engañar a las personas, decir firme. Es que hay casos verdaderamente espeluznantes en los que ni siquiera hay firma. Y parece que es imposibilidad de que lo vayan a recuperar todo al final. A mí es un tema muy complicado porque hay una parte de gente que yo creo que compró ese producto sabiendo el riesgo que tenía. Entonces, meter todos en el mismo saco a mí nunca me ha gustado, porque yo creo que hay gente que sí que sabía lo que se metía y sabía que era un producto de riesgo y estaba informado, sabía lo que podía pasar o que él consideró que tenía pocas posibilidades de que eso sucediese, pero al final ha sucedido. Pero el resto de la gente que yo creo que se le vendió un producto sin explicarle realmente el peligro de ese producto, a mí, yo con los bancos tengo muy mala relación, entre comillas, es decir, que me ponen de muy mala leche. Les propongo ahora el mejor regalo para esta Navidad. Es esta colección de 3 DVDs con los mejores momentos del programa de éxito de Castilla y León Televisión, Jotas y mucho más. ¿Cómo conseguirlo? Muy fácil. Llamen ya al teléfono gratuito 900-850-080, se lo repito, 900-850-080 o entren en la página web www.rtvcyl.es. Lo mejor de todo, su precio, 19,95. Así que compren ya el mejor regalo para esta Navidad. Porque en torno a las 9:02 del pasado sábado, el sueño olímpico de Madrid 2020 se hacía añicos. No, yo siempre pienso que somos triunfalistas, vamos a todos los sitios triunfalistas. Bueno, era una cosa maravillosa, los discursos, las charlas. Yo no lo vi porque cuando llegué a casa había terminado, enchufé en el ordenador, en el móvil, vi decepción, ha salido Tokio y fue la única cosa que tuve, pero la verdad es que bien pensado y sensatamente y con los pies en el suelo, un país donde todo el resto del mundo le mira porque el dopaje no parece que está controlado, y además encima en aquel festejo el presidente del COI tampoco lo supo aclarar, que es un país con una crisis severa que no saben todavía el mundo y nosotros cómo vamos a terminar la crisis, un país con corrupción hasta debajo de las tejas, y al lado un sitio como Tokio, pues hay que ser muy triunfalista y muy cegato para pensar que nos lo van a dar a nosotros. Es que me da, verdad, bochorno, o sea, de esa cosa de vergüenza ajena, porque de verdad que no puede ser que mandemos un representante, que hay además un montón de gente allí, y que esto... ¿Qué es lo que más le ha gustado de la intervención de Ana Botella? Si es que podemos destacar algo. No, nada, no me ha gustado nada. ¿Nada? No, es que me parece patético, de verdad, me da vergüenza ajena. Pensar que tengo una representante que va a ir, insisto, no me siento para nada ningún sentimiento nacional, pero sí por la vergüenza. Es decir, que ese sujeto y yo seamos nacidos en un mismo territorio, me da vergüenza. De verdad, o sea, no lo puedo evitar. Estoy indignadísimo. Pero indignado, no avergonzado. O sea, es que, ¿sabes qué ocurre? Que a mí me parece que en esto hay que ser un poquito menos verbenas y ocuparse más de algunas cuestiones. Creo que hay que tener una profesionalidad. Lo que decía antes Mateo, me parece que es interesante que empecemos a colocar gente que tenga no solo interés, sino que maneje un poco una cierta profesionalidad en lo que tiene que ver con los vínculos que uno establece internacionales. Estos son eventos que pueden reportar, me imagino, muchísimos beneficios al país que lo pueda organizar. Y si tú no mandas a alguien mínimamente preparado para dar cuenta de lo que su ciudad, la ciudad que es candidata, ofrece, y que no dé un cantazo como este. Es que yo me imagino a la gente que esté escuchando y dirá, ¿pero de dónde se ha escapado esto? Hay una cosa que está clara. Evidentemente, el alcalde o alcaldesa de la ciudad que va a presentar los Juegos Olímpicos tiene que salir. Lo que pasa es que es muy sencillo salir y hablar en castellano. Claro. Todos tenían su pinganillo y su traducción. Lo que pasa es que eso, bueno, pues lo ha convertido. De todas maneras,
está clarísimo, yo no lo había oído todavía. Había recibido WhatsApp con los chistes, que está plagada de chistes de la historia esta, pero está clarísimo, ha aprendido el inglés de su marido. Ese es el inglés de Tony Blair. Vamos, le ha enseñado su marido el inglés. A mí me parece una cosa jocosa. Deberían haber cuidado lo que dice José Luis. Bueno, lo del café con leche de Plaza Mayor de Madrid. Eso me parece una cosa, un conglomerado muy divertido. Comenzamos hablando de Filipinas, las catástrofes medioambientales que se suceden allí y que dejan un panorama, Chomín, desolador. Ha seguido la prensa estos días. Sí, bueno, y yo creo que nos dejan un poco a todos sin palabras. Más que la prensa, he estado siguiendo, pues sobre todo estas buenas monjas que tenemos en Palencia, en el convento de las Agustinas canónigas, pues ver cómo les estaba yendo, sobre todo a través de ellas, porque hay 9 Filipinas, cómo lo estaban viviendo ellas, porque era lo que teníamos más a mano. Una vez que supimos que pues todos los misioneros palentinos, que hay muchos por allí, estaban bien, pues a ver cómo lo vivían ellas y qué sabían de sus familias. Y la verdad es que el panorama es dantesco. Yo creo que además es un sitio en el que llueve sobre mojado. Hace 15 días tuvieron un terremoto, ahora el ciclón, les va a llegar el monzón que les va a poner de agua que pa' qué. No sé, yo me acordaba, sobre todo después de saber que venía Mai, pues además me acordaba mucho pues las vivencias de Mai en Haití, que es otra situación desoladora, que también llovió sobre mojado, un país que ya era pobre, encima le pasó aquello, y no sé, pues que en la medida de lo que podamos pues hay que colaborar. Pues esta ayuda de emergencia que ahora se está canalizando a través de muchas ONGs, que muchas de ellas hacen una fantástica labor, pues ya sabemos que aquí lo estamos pasando mal, pero allí se están muriendo. La llegada de la ayuda humanitaria. Están llegando aviones con ayuda humanitaria. Es verdad que las carreteras están cortadas, que es muy difícil, pero también es verdad que hay en algunas localidades donde el propio alcalde, digámoslo así, el responsable político, dice que la ayuda tiene que pasar a través suyo, cuando las entidades internacionales eso lo tienen absolutamente prohibido. La ayuda internacional llega a través de la ONG correspondiente. Esta mañana he leído en internet que ya está empezando a pasar también lo que pasó en Haití, que está llegando un portaaviones americano pues allí a poner orden y a distribuir y a organizar el tráfico. Lo mismo que pasó en Haití, que llegó un portaaviones y se dedicaron a canalizar. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the night. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Whoa. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? ¿Cómo se ha encontrado? He disfrutado, yo creo, ¿sí? Para el susto y el soponcio que tenía, ha estado bien. Ha estado muy bien, yo creo. Si queréis, vuelvo. Su pelo echado para atrás. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Esto es parte del programa, no le habéis dejado de la sonrisa hoy. Esto es una tela. ¡Ay, Chumi! Esto es para Navidades. Ay. Bueno, esto es... Dilo, hija, dilo. Dice, esto es el programa del directo. Es que te veía que no sabías dónde poner el vaso. Me dice buenas noches. En fin, déjalo. Bendiciones, venga, vamos. Me dice buenas noches. Que mueve las orejas, Gerardo. Ahora no lo cuenta. Ha sido sin querer, pero poco. Mire, que esa es su cámara, a ver cómo mueve las orejas, si le puede enfocar. Mire, porque, pero ¿cómo lo hace? Como lo de la cerámica está dando poco, pues estoy aprendiendo a hacer ejercicios de... A ver.
Pues, hemos empezado la tertulia con una sonrisa y yo quiero acabarla también con una sonrisa. Sara Montiel tendrá su propia serie. Sí, van a grabar una serie sobre la vida de Sara Montiel. Imposible. Bueno, eso dicen. Meter en una serie toda la vida de Sara Montiel. Es complicado, lo conseguirán, supongo. Ha tenido Isabel Pantoja, ha tenido Carmen Ordóñez. ¿Qué me va a parecer? Pues un escándalo. Son bufas absolutamente, ópera bufa. La historia es tan sumamente grave y absurda que se merece que alguien dé una explicación de una vez por todas. No me gusta. Porque han tenido ser listos y además yo creo que habrán trabajado porque han hecho lo que han hecho. Se han estado riendo de todos los ciudadanos. Es un abuso, un fraude, un engaño a los ciudadanos. Creo que se han sacado las cosas de parámetros. Pero al final eso es pan pa' hoy, hambre pa' mañana. Con el puro, con su pelo echado para atrás y el puro en la mano. Y ese fue el momento en que yo conocí a Sara Montiel. ¿Y cómo fue esa sensación que tuvo cuando se conoció con Sara Montiel? Hasta luego, doña Sara, hasta luego, muchachos. Fumando espero al hombre quien yo quiero. A los ventales y alegres ventanales, que mientras fumo... Ahora van duro. Mi vida yo consumo, porque aspirando el humo se puede revivir. No era así, pero lo contamos. Lo dicho, que lo pasen ustedes muy bien. Y que fumen, que eso también es parte de la libertad. Aquí hay que morirse, se muere. Se pagan unos considerables impuestos. ¡Hombre! Extraña que eso vuelva otra vez el día menos pensado. De nada, a la patria. En Eurovegas por lo menos. Y el devaneo, sentir con más deseo, cuando sus ojos veo, sedientos de placer. Atención, el Jamaica organiza una jornada de puertas abiertas para el que le interese. Bajo el lema Ven a conocer dónde duerme papá, el popular prostíbulo vallisoletano ha organizado unas jornadas para toda la familia, Julio. Qué bonito. ¿Qué te parece? Que me parece estupendo y lamento que no tenga hijos para poderles llevar a hacer unas jornadas de puertas abiertas al Jamaica hombre. Es bonito, es como lo de la Navidad de la chisma, acerca una prostituta a tu casa el día de Navidad, está bien. Que nos hemos quedado con cara de bobos. Que esté libre de pecado tiene la primera piedra. ¿Usted cree que se llenaría el Jamaica de gente? De los padres seguro. No sé si llevarían los niños, pero los padres seguro que iban a ver si les invitaban una copita. ¿A una copa? Claro, digo yo. Muy bien, no sé. Julio. Pues trato de que sea con poca ropa. ¡Qué asco! Te lo juro, yo no, ¿eh? Es gordísimo. Yo ya tengo una edad, ¿eh? Como publicidad, Brillante, ¿que no? sí, como publicidad me parece una idea brillante. Yo hace mucho que no me baño en pelotas. Pero sí, me ha gustado, me ha encantado ir a Ibiza y bañarse en pelotas. Yo la última vez, y de las pocas veces que me he bañado desnudo, ha sido con aquel señor en Agua Amarga, pero era de noche, ¿eh? Era muy púdico porque era de noche y casi no se veía nada. No, la más salías por la noche y la marca blanca parecía que era el traje de baño, o sea que... Sí, pero no cago en el mar, pero vamos, es que ni aunque tenga la mayor diarrea del mundo, vamos. Manolo Escobar me las sé todas, pero te voy a decir que ahora el envejecimiento de la población, pues ahora habrá mucho, hay un sector que le gustará, pues me parece bien. Dice Gonzalo, yo de Manolo Escobar me las sé todas. Hemos encontrado un perfil muy similar al tuyo, otro caballero palentino que también se las sabe todas de Manolo Escobar. Será de mi edad. Mi carro me lo robaron estando de romería. Bueno, más o menos así, ¿no? La letra pues no la sé tampoco mucho. Tiene razón que es de mi perfil. ¿Se ha sentido identificado? Totalmente. Mira esta. ¿No ha bailado nunca al ritmo de la bomba de King África? Pues hombre, este cuerpo serrano, la verdad no. Pues alguna vez, hombre, ¿quién no? Y tú en las fiestas pues siempre haces alguna bobada. Pero... Oye, ¿y King África cuando actúa? Que no lo sé El día nada. del pregón popular. Quiere ir, Gonzalo, No, yo me lo sé. sé. Me estás ocultando datos, Laura. Es que tengo un amigo que le gusta mucho. Lo del amigo Ya de sabes, Gonzalo. eso se decía mucho por otro tema. Pues bueno, pues yo tengo un amigo que le gusta mucho King África. Para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba, para menear esto es una bomba, y las mujeres lo bailan así. Le he visto una vez en Valladolid en un bar. ¿Con la túnica esta llamativa que suele llevar o no? Casi no entro en el bar, pero un bar estrecho.